Actualidad del Real Madrid, damas y caballeros, titular del día. Absolutamente nadie quiere a Rodrigo Goes. Tenemos que en el día de hoy se ha oficializado el fichaje de Luis Díaz por el Bayern de Múnich. Os acordaréis de aquellas noticias que nos comentaban que podría ser una operación A3. La primera opción del Bayern era Luis Díaz y en el caso de que no se pudiera hacer con ese jugador, irían a por Rodrigo. Y también teníamos el tema de que en el caso de que Luis Díaz del Liverpool se fuera para el Bayern de Múnich, presuntamente el Liverpool podría sustituir a ese jugador por Rodrigo. Pues bien, damas y caballeros, ¿qué tenemos en el día de hoy que se ha hecho ya oficial la operación? Que el Liverpool se va a por Isaac del Newcastle. Es decir, que ninguno de los clubes serios de la Premier quiere a Rodrigo. Como sabréis, los que hayáis visto los vídeos de los últimos días, únicamente el Tottenham parece estar dispuesto a poner 90 millones de euros por el jugador. Todos los demás equipos han optado por otras opciones. Y siempre viene bien recordar aquello de principios de esta temporada de solo los tontos se olvidan de la R. Parece ser, damas y caballeros, que nuestros jugadores no son tan buenos como nosotros creíamos. Pero sobre todo no son tan buenos como ellos mismos se creían que lo eran. Insisto, Rodrigo a principios de esta temporada se pensaba que estaba en la conversación de los Bellingham, Vinicius y Mbappé. ¿Creíais que habíamos acabado con las noticias negativas? Pues no. Y es que William Saliba parece ser que tampoco va a ir al Real Madrid en este mismo verano. Seamos sinceros, tampoco es que hubiera muchísima fe de que esto sucediera este mismo año, pero todos los medios parecen indicar que el Arsenal le ofrecerá la renovación y parece ser por las palabras del propio jugador que este podría aceptarla. Otro de los temas del día y también de estos últimos días está siendo el de Endrick. Y es que tenemos en plantilla, como sabréis, a Gonzalo y a Endrick, y se plantea el tema de qué se va a hacer con ambos. Durante el Mundial de Clubes la información pues parecía indicar que se iban a quedar los dos. Gonzalo por el gran rendimiento que le estaba dando, por aquellas características que Endrick no tiene, como por ejemplo el remate de cabeza, la combinación con otros jugadores, en fin, todas estas cosas, y Endrick pues se va a quedar porque básicamente invertiste 70 millones de euros hace un año, no te ha dado un tan mal rendimiento como parece aquí la gente entender. Recordemos que entre otras cosas estuvimos en la final de la Copa del Rey gracias a Endrick. Y bueno, que lo que se está planteando es qué va a suceder con ambos. Y en el día de hoy el larguero ha informado de que Endrick tiene a su preparador físico en su luna de miel, que el jugador no quiere cesiones y que además el dorsal número 9 va a ser bien para Gonzalo o bien para él. Yo entiendo que lo más lógico es que se lo lleve a Endrick, porque para eso el Madrid pagó 70 millones de euros el año pasado y porque presuntamente para eso va a tener únicamente Endrick ficha del primer equipo. Que recordad que el día de ayer os informé de que la idea es darle una ficha del filial a Gonzalo para que así tenga el Real Madrid más fichas del primer equipo y por lo tanto pueda fichar a más jugadores en el caso de que así lo necesite. También el diario AS ha dicho más o menos lo mismo y es que lo más normal es que le den el número 16 a Mastantuono y que Endrick se quede el 9. Sobre el propio Mastantuono, que sepáis también que va a entrenar durante los 7 primeros días en el Real Madrid de forma individual. ¿Por qué? Porque tiene 17 años y el club quiere esperar a que cumpla la mayoría de edad para que entrene ya definitivamente con el grupo. Estas son unas reglas que son más o menos, digamos, tontas, ¿no?, que tiene la FIFA, con el fin de evitar que jugadores, digamos, menores de edad se desplacen ahí sin sus familias, queden como abandonados a sus suertes, y obviamente este no es un caso que esté, digamos, previsto en la norma, sino que es más bien todo lo contrario. Pero bueno, la norma es la norma, por lo tanto hay que cumplirla y por lo tanto el Madrid va a hacer lo que ya os he explicado. Pasando ya al siguiente tema, también tenemos que el día de hoy Jorge Picón ha hablado de Ceballos y es que ha dicho que va a ser prácticamente imposible una salida en este verano. ¿Por qué? Porque el jugador únicamente quiere ir al Betis y el Betis está dispuesto a poner 17 millones de euros o 17 salmones por un jugador extranjero, pero no está dispuesto a ponerlos por Dani Ceballos, por lo que sea. Y como también sabréis los que hayáis seguido la actualidad del Real Madrid en este canal, pues también tiene el problema de que cobra un sueldo muy alto, que está en los 10 millones de euros brutos y que parece que no está muy dispuesto a bajar ese sueldo. También que sepáis que hasta el día de hoy el Madrid ha ingresado más o menos 20 millones de euros en lo referente a las ventas de jugadores de cantera. Recordad que todas estas ventas se suelen hacer con un 50% de los derechos de sus jugadores y siempre teniendo una cláusula de recompensa. También os he traído una información que dice algo así como que Eder Militao o bien su entorno consideran que se le sobreexplotó la pasada temporada, teniendo en cuenta que salía de una lesión gravísima como es la de un cruzado. Y por lo tanto esta temporada la idea es hacer absolutamente lo contrario, darle los mínimos minutos indispensables para que vaya entrando en dinámica, pero no sobrecargarlo y no sobreexplotarlo. Al fin y al cabo es lo lógico, pero recordad que el año pasado únicamente teníamos a dos centrales, unos cuales eran Militao, y sobre todo recordad que al entrenador del Real Madrid le pagan por ganar, no le pagan por no lesionar a la gente o bien ser un poco más racional en lo que se refiere a la utilización de los recursos, pocos recursos que tiene. En el Marca también el día de hoy han hablado de Mendy informando que no va a estar disponible ni siquiera en la Champions que empieza en el mes de septiembre. También el diario AS han hablado del mismo jugador diciendo que tiene un plan para recuperarse y también para continuar, para ganarse su continuidad en el Real Madrid. Bueno, harto complicado teniendo en cuenta la situación en la que está actualmente, que no puede siquiera caminar, va en muletas y todas estas cosas. Y una de las curiosidades del día de hoy es que los jugadores del Real Madrid están haciendo sendos postureos de que están entrenando individualmente ahí, haciendo físico durante sus vacaciones. Bueno, en fin, veremos lo que queda este trabajo individual después de esta temporada, digamos, última, lamentable en cuanto al aspecto físico. Esperemos y deseemos que el equipo de Xabi Alonso pueda trabajar un poco más ese aspecto y que los jugadores, sobre todo, no pasen de todo como hicieron el año
año pasado. También tenemos novedades en lo que se refiere al futuro de Diego Aguado, tal y como informa José Félix Díaz en el Marca, y es que parece ser que el Madrid frena las operaciones que pudiera tener abiertas en lo que se refiere a la salida del jugador. He leído que estaría interesado Borussia Dortmund y algunos otros clubes, pero que Arbeloa considera a este jugador como un indispensable y también Xabi Alonso le ha echado el ojo. Y considera que es un gran talento, que es un jugador que se esfuerza, es muy profesional, es un ejemplo de lo que se refiere a la cantera y por lo tanto de momento parece ser que se prefiere que se quede en el club. También Fernando Burgos en Onda Cero ha informado de que Solari parece ser que quiere volver a la posición de entrenador y por lo tanto en los próximos días se va a hacer oficial que va a dejar su posición actual en el Real Madrid, que absolutamente nadie sabe lo que hace y a qué se dedica. También ya para terminar con la información del Real Madrid tenemos que las ventas de las camisetas de número 10 de Mbappé van, parece ser de momento genial y tal y como era el plan, por eso precisamente le dieron el número 10 a él y no a Arda Güler. Y también tenemos que el organismo el que escribe las reglas de juego, que es el IFAB, ha aprobado el uso de las cámaras estas que llevan a los árbitros, sabéis aquí, digamos a pie de campo, ¿no? Que se veía como si fuera eso una GoPro. Pues eso, que han aprobado el uso porque parece que les ha gustado. Y bueno, a lo mejor con el uso de estas cámaras podríamos evitarnos lo del fuck off, fuck you que tuvimos el año pasado con Jude Bellingham en el Sadar. Aunque tal y como se las gasta el CTA, estoy seguro de que esas imágenes precisamente en esos segundos concretos desaparecerían por arte de magia. Siempre hay un poquito más de posibilidades para la corrupción. Y por último, para terminar como siempre con un poco de humor y un poco de infamias, tenemos que se ha dicho en el día de hoy la doctora que ha operado, digamos, a Ter Stegen, que la lesión podría alcanzar los 4 meses. Y tal y como he comentado en Twitter, esta gente pagó durante 17 años al vicepresidente técnico de los árbitros. E imaginad ahora que dejen de pagar por un informe, esta vez sí, por un informe de un médico. No estoy diciendo que lo hayan hecho, pero bueno, dado que hicieron lo primero, pues tampoco nos extrañaría, ¿verdad? Lo segundo. Y nada, señores, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un like para que funcione mejor. Suscribiros al canal también los que no lo estéis. Y nos vemos en los próximos. Gracias por verlo, gracias por su tiempo. Saludos y abrazo.